Imagina un mundo donde cada paso que das, cada palabra que pronuncias y cada pensamiento que compartes esté siendo monitoreado, evaluado y potencialmente censurado. No es el argumento de una novela distópica, es la realidad, la que se está construyendo silenciosamente bajo nuestros pies, mientras las élites globales, encabezadas por organizaciones como el Foro Económico Mundial, por ejemplo, tejen una red de control sin precedentes bajo el pretexto de combatir la desinformación y garantizar la seguridad digital. La semana pasada estuve en Davos, en el tinglado del World Economic Forum, y digamos que lo que percibes allí es una doble realidad, la que se expone en medios de comunicación, en reuniones ordinarias y en salones que se llaman Aspen, y otra que sucede en los hoteles, en los restaurantes, en las salas privadas de los stands de las grandes corporaciones. Es ahí donde se definen las cosas, las que luego nos acaban afectando. Ya no hablan solo de cómo ganar más, sino que lo que les interesa es cómo controlar más. De ahí que el gran tema, como ya fuera el año pasado, fuera la desinformación. La lucha contra la desinformación, dicen ellos. Y es que la verdad se ha convertido en una mercancía controlada por aquellos que tienen el poder de definir qué es desinformación y qué no lo es. Quédate, que vamos a ver en detalle cuál es el plan, cómo lo están llevando a cabo, cómo lo están implementando y las opciones que nos quedan, para que la censura no se convierta en la normalidad aceptada por el ganado. No te vayas, que lo de hoy también te interesa. Con todas sus diferencias, obviamente, no es lo mismo, hay ciertas analogías entre la novela 1984 y nuestra realidad actual, que es asombrosamente parecida. Los tres lemas del partido en la novela de Orwell encuentran sus equivalentes modernos de manera, yo diría que inquietante. La guerra es la paz. Se refleja en esa novela como la lucha contra la desinformación. Se presenta como una defensa de la democracia, cuando en realidad no es nada más que un ataque directo a la libertad de expresión. Ya no todas, pero hasta ahora, las grandes tecnológicas y gobiernos justifican la censura y el control de la información, y lo dicen abiertamente, como una forma de proteger la verdad, de manera muy similar a la que hacía el partido en esa novela, que se justificaba como en una guerra perpetua como algo necesario para mantener la paz. Absurdo, pero así es como lo defendían. La libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. También se manifiestan en esa novela cómo se nos vende la pérdida de privacidad, de autonomía, como una forma de conveniencia y seguridad. El concepto doble piensa de 1984 es la capacidad de aceptar simultáneamente, ojo, dos creencias contradictorias. Y eso es particularmente relevante cuando vemos como la DSA, de la Unión Europea, se presenta como una protección de la libertad de expresión mientras implementa mecanismos de censura, o como el propio World Economic Forum habla de empoderar a los ciudadanos mientras promueve sistemas de vigilancia masiva. Eso es el doble piensa. Los 4 ministerios de 1984 de la novela también tienen ciertos paralelos modernos. El Ministerio de la Verdad encuentra un reflejo claro en los fact-checkers o los algoritmos de moderación de contenido. El Ministerio de la Paz en las agencias de ciberseguridad, el Ministerio de la Abundancia, de la novela, en las instituciones financieras digitales que promueven ahora las CBDC, y el Ministerio del Amor estaría encargado de mantener la obediencia en la novela y se refleja con sistemas de vigilancia social y reconocimiento facial que se están implementando bajo el pretexto de la seguridad pública. Y a todo esto, que en un movimiento que seguramente George Orwell habría encontrado, no sé, demasiado obvio para incluirlo en su novela, resulta que ahora la Unión Europea ha dado un paso de gigante hacia la normalización de la censura con su Ley de Servicios Digitales, la DSA. Esta legislación se presenta como un escudo, dicen ellos, contra la desinformación y representa en realidad un caballo de Troya perfecto para introducir mecanismos de control sobre la libertad de expresión. Clara Chapat, ministra delegada francesa para la inteligencia artificial, ha llegado incluso a presentar esa ley, ojito con esto, como una victoria para la libertad de expresión, en lo que podría considerarse uno de los ejercicios más flagrantes de doble pensar, si se podría decir así, de nuestra era. La historia nos ha enseñado repetidamente que el control de la información es el primer paso hacia el control total de la sociedad.
Sin ir demasiado lejos, los regímenes totalitarios del siglo XX comenzaron su ascenso al poder controlando los medios de comunicación y suprimiendo siempre las voces disidentes. Ahora es más sofisticado. En la era digital las herramientas son, como te digo, más complejas, pero el objetivo sigue siendo el mismo. El Instituto para el Diálogo Estratégico, sus siglas ISD, que asesora a gigantes tecnológicos como Spotify, YouTube, ha estado promoviendo activamente políticas que, bajo la apariencia de combatir el abuso en línea y la desinformación, en realidad muchas veces establecen precedentes peligrosos para una especie de censura sistemática. Todos la hemos vivido ya y casi la tenemos naturalizada. Y aunque la realidad es mucho más siniestra cuando consideramos el alcance global de esas iniciativas, todavía hay voces por ahí importantes que ponen el punto de alerta. El CEO del Dow Jones Company, Almar Latour, expresó en el propio foro de Davos una preocupación aparente y noble por la erosión de la confianza en las instituciones, pero esa preocupación, dijo, que revela más sobre el miedo de las élites establecidas a perder su control sobre la narrativa que sobre un genuino interés por la salud del discurso público. Fue de las pocas voces discordantes. Las grandes corporaciones mediáticas y tecnológicas se han convertido en los guardianes de la verdad, diciendo qué información merece ser vista y cuál debe ser suprimida, escondida. El problema se agrava exponencialmente cuando consideramos la, convergencia entre la censura digital y la vigilancia biométrica. En el propio World Economic Forum de hace una semana, Parvinder Johar, que es el CEO de Amazon, presentó sin tapujos un futuro donde el reconocimiento facial omnipresente eliminará la necesidad de identidad digital, dijo. En 5 o 10 años no será necesario porque tendremos identificadores faciales, todavía más. Esa predicción, lejos de ser una simple especulación tecnológica, en realidad representa la culminación de años de erosión gradual de nuestra privacidad y de nuestra autonomía individual. Es la materialización del sueño húmedo de cualquier Estado autoritario y lo presentan en plena democracia. Un sistema de vigilancia perpetua que no requerirá participación consciente del ciudadano. Yo no sé si la gente se da cuenta de esto. La implementación de sistemas de vigilancia basados en inteligencia artificial en escuelas de Texas, por ejemplo, presentada como una medida de seguridad, es la punta del iceberg. Hay muchos casos como ese. Esos sistemas que supuestamente detectan desde armas hasta accesos no autorizados, en realidad están estableciendo un precedente muy peligroso para la normalización de la vigilancia masiva desde la infancia. Te lo meten en la cabeza y crees que es normal. Como señaló Edward Snowden, argumentar que no te importa el derecho a la privacidad porque no tienes nada que ocultar, en realidad es como decir que no te importa la libertad de expresión porque no tienes nada que decir. Esa observación, desde mi punto de vista, es particularmente relevante cuando consideramos que estamos permitiendo que crezca una generación que podría llegar a ser, incluso a ver, la vigilancia constante como algo normal y necesario. ¿Quién no ha escuchado que está más tranquila porque hay cámaras por la calle? Nadie se sorprende cuando se tiene que resolver un crimen, que aparezcan miles de filmaciones por todas partes para reconstruir los últimos movimientos de un sospechoso, pidiendo reconstruir también los últimos movimientos de quien no ha hecho nada, que estaba por allí. A este paso, nadie encontrará mal que su dinero esté marcado de origen a destino, que sepan lo que haces siempre con tu calderilla, que todo tu histórico médico, por ejemplo, esté al alcance de diversas entidades, cada una con sus intereses. Todo se verá normal, como se veía normal lo contrario hace unas décadas. Esto va lento, pero va. La conexión entre la infraestructura digital pública, denominada DPI, y las ciudades inteligentes, defendida por académicos como por ejemplo un tal Hoda Al-Khazaimi, se llama Hoda, de la Universidad de Nueva York, en Abu Dhabi, revela además una agenda que puede ser todavía más compleja. La creación de un sistema de control social total bajo la apariencia de servicios sin problemas. La sugerencia de que los ciudadanos podrían tener cierto control sobre sus datos en mercados abiertos para mí no suena muy bien, cuando se considera que esos mismos sistemas están diseñados para someterse a análisis masivos en situaciones de emergencia. Por ejemplo, pandemias. La experiencia reciente, con las restricciones durante lo que vivimos hace unos años, 5 ya, demostró cuán rápidamente pueden implementarse medidas de control social bajo el pretexto de una emergencia, pongamos, sanitaria.
o que cae un meteorito o cualquier cosa. No es una paranoia, son datos reales, son hechos, son acciones que se están llevando a cabo. En el Reino Unido nadie hubiera pensado que podían detener a una pobre mujer en su casa, en su propio domicilio, por un tuit o por compartir un vídeo en su muro de Facebook sobre algo que estaba pasando y que no querían que se replicase. Pues eso está pasando, eso pasó y eso seguirá pasando. De momento son anécdotas, pero se van sumando. El caso del pasaporte digital mexicano, que ha sido celebrado por mucha gente como un triunfo de la eficiencia, ejemplifica perfectamente cómo la conveniencia se utiliza como señuelo para que aceptemos la erosión de nuestras libertades. La promesa de ahorro de tiempo en los controles fronterizos, en realidad lo que esconde es una realidad más oscura, la creación de un sistema de identificación y seguimiento permanente que no reconocerá ni fronteras ni límites. Ese sistema, una vez implementado, podrá expandirse fácilmente para incluir más aspectos de nuestras vidas. Por ejemplo, transacciones financieras, historial médico, preferencias personales. El propio Klaus Schwab, que ya deja el World Economic Forum, elevó la lucha contra la desinformación al nivel de desafío crítico global. Dijo que se podía equiparar con conflictos armados, crisis climáticas. Ese era el nivel en el que ponen la lucha contra la desinformación. Esa equiparación no es casual. Representa un intento deliberado de justificar medidas draconianas de control de información y vigilancia masiva. Como señaló acertadamente Aldous Huxley, la dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Somos como el elefante aquel que le ataban la cuerda en la pata, que cuando se la quitaban, luego no hacía nada. Sería esencialmente un sistema de esclavitud donde, gracias al consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre, decía Huxley. La realidad es que estamos presenciando la creación de un sistema de control social sin precedentes, donde la combinación de censura digital, vigilancia biométrica, identidad digital, todo eso va a crear una red de control tan sofisticada que haría parecer primitivos los sistemas de vigilancia del siglo XX. La capacidad de los gobiernos y de corporaciones para rastrear, analizar y predecir tu comportamiento nunca ha sido mayor, y la tendencia solo apunta hacia un control todavía más estrecho bajo el disfraz de tu seguridad y de tu conveniencia. La solución a estos desafíos, en realidad, no radica en aceptar pasivamente la erosión de nuestros derechos fundamentales en nombre de la seguridad o de la conveniencia. En realidad, como sociedad, despierta, deberíamos exigir transparencia total en el desarrollo e implementación de tecnologías de vigilancia y de sistemas de control de la información. Necesitamos, marcos legales, si los tiene que haber, que sean robustos, que protejan la privacidad individual, la libertad de expresión, no que las socaven bajo pretextos que aparentemente son nobles, pero que esconden cosas. La educación crítica es imprescindible para que una sociedad prospere, y vamos en dirección contraria, vamos hacia la pobreza moral, la pobreza social, la pobreza económica, pero pensaremos que somos más listos, más solidarios y más ricos. Y será mentira. Será un decorado que se aguantará en la ignorancia y en la dependencia social. Ojalá me equivoque y todo esto sea temporal y el mundo reaccione. Hannah Arendt escribió: «El momento más oscuro del día es justo antes de amanecer». Quizá estemos atravesando ese momento oscuro en la historia de la libertad digital, pero también estamos en el umbral de una posible revolución de la conciencia colectiva. Una conciencia colectiva sobre la importancia de proteger nuestros derechos digitales. Igual sí, estos vídeos yo sé que se ven, por lo tanto debe ser que interesa este tema. Como el agua que fluye incesante y encuentra su camino a través de las grietas más pequeñas, la verdad y el deseo de libertad del ser humano siempre deberían de encontrar una forma de manifestarse, por más sofisticados que sean los sistemas diseñados para contenerlos. Es hora de despertar. Es hora de despertar de ese letargo que tiene la sociedad y tomar acción. La lucha por la libertad en la era digital no es una opción, es el desafío que va a definir tu generación, la mía, la que venga. Tengas la edad que tengas. Seguimos.